Muy buenas, vamos a continuar con la lectura del Alma de Aristóteles, capítulo tercero. En primer lugar, hemos de investigar la cuestión del movimiento. Quizá en efecto no sea totalmente alejado de la verdad que la esencia del alma es tal como dicen ser los que afirman que el alma mueve o puede moverse a sí misma. Pero puede que sea completamente imposible que el movimiento sea característico del alma de una manera absoluta. Hemos dicho antes, que no es necesario que el que produce el movimiento se mueva a ello mismo, pero todo puede ser movido en dos sentidos, directa o indirectamente. Hablamos de movimiento indirecto cuando una cosa se mueve por estar en algo que se mueve. Por ejemplo, los pasajeros en un barco. Ellos, en efecto, no se mueven en el mismo sentido en que se mueve el barco, ya que el barco se mueve de manera directa, mientras que ellos se mueven solamente por estar en algo que se mueve. Esto resulta evidente si consideramos las partes del cuerpo, puesto que el movimiento propio de los pies es el pasear. Este es el movimiento natural de los seres humanos. Y en aquel momento los pasajeros no dan muestras de esta clase de movimiento. Así pues, al tener el movimiento dos sentidos diferentes, inquirimos ahora si el alma se mueve y participa de un movimiento directo. Ahora bien, hay cuatro clases de movimiento: cambio de posición, cambio de estado, destrucción, crecimiento. Si pues el alma se mueve, debe tener una de estas especies de movimiento o más de una o incluso todas. Y si el movimiento del alma no es accidental, entonces debe pertenecerle por naturaleza. Al ser esto así, el alma debe tener una situación en el espacio, pues todas las especies de movimiento que hemos mencionado tienen efecto en el espacio. Pero si es la esencia del alma el moverse a sí misma, entonces el movimiento no le pertenecerá accidentalmente, como le ocurre, por ejemplo, a la cualidad de la blancura o a una longitud de 3 codos. Esas cosas son móviles, pero solamente de manera accidental y meramente porque el cuerpo a que ellas pertenecen es movido. Por esta razón, ellas no tienen ninguna posición en el espacio, pero el alma debe tener una posición en el espacio si por su propia naturaleza participa del movimiento. Por otra parte, si se mueve naturalmente, necesariamente debe ser movible por la fuerza. Y al contrario, si es movible de manera violenta, debe también moverse naturalmente. Eso mismo es verdadero aplicado a su reposo, pues ella queda en reposo por su propia naturaleza en el punto a que es llevada por naturaleza. Y análogamente pertenece en un reposo violento en el punto que es llevada de manera violenta. Ahora bien, ¿qué pueden ser estos movimientos y reposos violentos del alma? Es cosa no fácil de explicar, aun cuando estemos dispuestos a admitir que nuestra fantasía juegue libremente. Además, si el alma se mueve hacia arriba, será fuego, y si se mueve hacia abajo, será tierra, ya que estos dos movimientos corresponden respectivamente a estos dos cuerpos. Y el mismo argumento se aplicará a los movimientos intermedios entre el arriba y el abajo. Por lo demás, puesto que puede verse que el alma mueve el cuerpo, es razonable suponer que le comunica a él los mismos movimientos que ella misma tiene. Y si esto es así, entonces es verdadero afirmar de manera inversa que el alma tiene los mismos movimientos que el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo se mueve por cambios de posición. Por consiguiente, el alma deberá cambiar de posición de la misma manera que el cuerpo, o bien como un todo completo, o bien respecto de sus partes. Pero si esto es posible, ello será también posible para un alma que haya abandonado el cuerpo, el volver a entrar en él. Y de esto se sigue la posibilidad de la resurrección para los animales que hayan muerto. El movimiento indirecto del alma puede en verdad ser causado, por algo externo a ella. El ser vivo puede ser empujado por la violencia, pero lo que posee un automovimiento como parte de su esencia no puede ser movido por ninguna otra cosa distinta, a no ser de manera accidental. Exactamente igual que lo que es bueno en sí mismo no es bueno a causa de otra cosa distinta de sí. Lo que es bueno por su propia causa no lo es a causa de cualquier otra cosa distinta de sí. Pero podría uno sentirse inclinado a afirmar que el alma, si de una manera absoluta se mueve, es más probable que sea movida por los objetos sensibles. Por lo demás, si el alma se mueve a sí misma, es también ella misma movida, de manera que si todo movimiento es un desplazamiento de lo que es movido en cuanto es movido, entonces el alma debe apartarse de su naturaleza esencial. Si no se mueve a sí misma de una manera accidental, sino que el movimiento es parte de su auténtica esencia. Algunos dicen que el alma mueve su cuerpo exactamente como ella misma es movida. Esto es el punto de vista de Demócrito,
arguyendo a la manera de Filipo el cómico. Este, en efecto, nos dice que Dédalo hizo que su Afrodita de madera se moviera derramando en ella azogue. Demócrito habla de la misma manera. Dice que en efecto, que los átomos esféricos que se mueven debido a que su propia naturaleza no les permite permanecer nunca quietos, componen todo el cuerpo y así lo mueven. Pero nosotros le preguntaríamos si estos átomos producen también el reposo. Es difícil, ya no imposible, decir qué manera pueden ellos hacer esto. En general el ser vivo no parece sea sino por algún acto de la mente o voluntad. De análoga manera, el Timeo de Platón ofrece también una teoría física para explicar de qué modo el alma mueve el cuerpo. Cree él que el alma mueve el cuerpo por su propio movimiento, debido a la íntima interrelación que hay entre ambos. Al comienzo, en efecto, fue hecha a partir de todos los elementos, repartidos según una proposición armónica, a fin de que pudiera tener una percepción innata de la armonía y para que el universo o el todo pudieran moverse con movimientos armónicos. Entonces dobló una línea recta en forma de círculo, y habiendo dividido en dos un círculo, encontrando dos puntos, dividió a su vez uno de estos círculos en 7. De esta manera Platón identifica el movimiento del alma con los movimientos espaciales de los cuerpos celestes. En primer lugar, decir que el alma es una magnitud especial es algo inaudito. Él, en efecto, significa claramente que el alma del mundo es una cosa como lo que he llamado mente. No es nada el estilo de la facultad perceptiva o desiderativa, porque sus movimientos no son circulares, sino que la mente es una y continua en el mismo sentido en que lo es el proceso del pensamiento. El pensar consta de pensamientos, pero la unidad de estos es la de la sucesión, como la de los números, mientras que no es así la unidad de las magnitudes espaciales. Tampoco la mente es continua en este sentido, sino que o bien carece de partes o bien en todo caso no es continua como una magnitud. Pues si es una magnitud, ¿cómo puede pensar? Con cualquiera de sus partes indiferentemente, las partes deben considerarse o bien como magnitudes o bien como puntos, si es que se puede llamar parte un punto. En el último caso, puesto que los puntos son infinitos en número, la mente no puede nunca evidentemente agotarlos. En el primer caso pensará los mismos pensamientos muchas veces o aún un número infinito de veces. Ahora bien, es evidente que la mente es también capaz de pensar un pensamiento solamente una vez. Si le es suficiente alcanzar su objetivo con una sola de sus partes, ¿por qué se moverá de forma circular o tendrá simplemente magnitud? Pero si solamente puede pensar cuando todo su círculo está en contacto, ¿qué significa el contacto de sus partes? Además, ¿cómo puede pensar lo que tiene partes en lo que no tiene partes, o lo que carece de ellas en lo que las tiene? La mente debe ser idéntica con su círculo, pues el movimiento de la mente es pensar, y el movimiento de un círculo es la revolución. Si puedes pensar es una revolución, entonces el círculo cuya revolución sea de esta especie debe ser la mente. Pero ¿qué puede ser eso que siempre piensa la mente? Así, en efecto, debe suceder si la revolución es eterna. Todos los pensamientos prácticos tienen límites, ya que siempre tienen a la vista un objeto. Y la especulación es también limitada, como las fórmulas verbales que la expresan. Toda fórmula de esta clase es una definición o una demostración. Las demostraciones parten todas de un principio y tienen en algún sentido un fin, a saber, la inferencia o conclusión. Aun cuando no lleguen a una conclusión, al menos no vuelven de nuevo al comienzo, sino que avanzan en una línea recta por medio de términos medios o extremos adicionales. Pero el movimiento circular vuelve siempre a su punto de partida. También las definiciones son todas finitas. Además, si se repite siempre o con frecuencia la misma revolución, la mente debe pensar frecuentemente la misma cosa. Por otra parte, el pensar parece más como un estado de reposo o de parada que no un movimiento. Y eso mismo es verdad respecto del silogismo. Más aún, lo que no se mueve con facilidad sino forzadamente no puede ser feliz. Y si el movimiento del alma es una parte de su esencia, se moverá de manera antinatural. Incluso la inevitable asociación de la mente con el cuerpo sería fastidiosa. Una manera así de concebir las cosas debe ser rechazada, si es verdad que es mejor para la mente estar sin el cuerpo, como se dice de forma habitual y es ampliamente admitido. Además, la razón por la que el cielo se mueve circularmente es oscura, porque la esencia del alma no es la causa de su movimiento circular, ya que solo se mueve de esta manera accidentalmente. Tampoco es el cuerpo la causa. Al contrario, el alma es la que causa el movimiento del cuerpo. Tampoco se dice que este movimiento circular sea el mejor, aunque
Dios haya hecho que el alma se mueva circularmente por esta razón. Es mejor para ella moverse que permanecer en reposo, sea el movimiento de esta clase o de otra forma. Pero dado que estas consideraciones corresponden propiamente a la materia, dejemos esto por el momento. Ahora bien, hay una ficción absurda en este argumento y en la mayoría de los argumentos acerca del alma. Los hombres asocian el alma con el cuerpo y la sitúan en el cuerpo, sin especificar por qué razón esto es así y de qué manera está condicionado el cuerpo, aunque parecen creer que esto es necesario o esencial. Es, en efecto, por medio de esta asociación como una actúa y como el otro es actuado, como una mueve y el otro es movido, y una relación de esta clase no se halla en combinación casuales o fortuitas. Pero estos filósofos solo intentan explicar qué es la naturaleza del alma, sin añadir detalle alguno acerca del cuerpo, que es quien debe recibirla, aunque podría ser posible, como sugieren los escritores pitagóricos, que cualquier alma hallara su modalidad propia en cualquier cuerpo, lo cual es absurdo, puesto que podemos ver que cada cuerpo tiene su figura propia o peculiar. Esta teoría es el mismo que decir que el arte de la carpintería puede cumplir con su manera típica de obrar usando flautas. Cada arte debe emplear sus instrumentos apropiados y peculiares y cada alma su propio cuerpo. Hasta pronto.